Cuando la traición viene de quien más confiamos, ¿cómo encontrar fuerzas para seguir adelante? Julia fue dejada sola con sus gemelos, abandonada por Daniel, quien eligió a su madre en lugar de su propia familia. El dolor y la desilusión la consumen, mientras que Daniel, al enfrentarse a una realidad que nunca imaginó, comienza a cuestionar todas sus decisiones. Una historia de dolor, lucha interna y segundas oportunidades que te llevará a explorar los rincones más profundos de la traición y el amor. El viento soplaba con fuerza esa noche, pero el frío que Daniel sentía no provenía del exterior. Estaba sentado en el borde de la cama, con las manos temblorosas, sosteniendo el teléfono aún caliente por la llamada que acababa de recibir. Su madre, Estela, había hablado con la firmeza y autoridad que siempre ejercía sobre él, con esas palabras que, aunque dichas en tono calmado, no admitían ninguna objeción. «Tienes que hacerlo, Daniel. Es por tu bien, por el de nuestra familia», le había dicho. La voz de su madre resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Era siempre lo mismo, decisiones tomadas en su nombre, caminos trazados por ella, la figura imponente que siempre controlaba todo. Estela nunca había aprobado a Julia, su esposa, y mucho menos ahora que había dado a luz a los gemelos. Para Estela, eso solo significaba una carga más, una distracción en los planes que ella había diseñado para su hijo. Julia, en la habitación contigua, acunaba a los bebés. Su risa suave contrastaba con el tormento interno de Daniel, quien sabía que la decisión que iba a tomar lo cambiaría todo. Sabía que lo que estaba por hacer era imperdonable, pero la presión de su madre pesaba demasiado sobre sus hombros. No quería decepcionarla, no después de todo lo que ella había hecho por él. Cerró los ojos por un momento, escuchando las risas de los gemelos, inocentes y ajenos al dolor que estaba a punto de causarles. Julia no sospechaba nada. Creía en él, confiaba en que era el hombre que estaría a su lado, el padre de sus hijos. Pero Daniel estaba atrapado. No sabía cómo decirle la verdad, cómo confesar que su madre había exigido que los abandonara, que los dejara atrás. «Lo hago por nuestro futuro, por lo que ella cree que es lo mejor para mí», se repetía, intentando convencerse de que había una lógica en la crueldad de sus actos. Esa noche, Daniel caminó hacia la puerta del dormitorio de los gemelos. Julia, sentada en una mecedora, los acunaba con una dulzura que desgarraba su alma. La imagen de esa familia que él estaba a punto de destruir le pesaba como una roca en el pecho. Pero las palabras de su madre resonaban una y otra vez: «Es mejor así, Daniel. Es lo correcto». Cuando los ojos de Julia se levantaron para encontrarse con los de Daniel, había una calidez en ellos que él no se sentía digno de recibir. No podía soportar lo que venía después. «Julia, tengo que decirte algo», su voz temblaba, pero trataba de parecer firme, como si lo que estaba a punto de decir fuera inevitable. Julia lo miró con curiosidad, sin sospechar el torbellino que se cernía sobre ellos. Daniel sintió como el tiempo se ralentizaba, como el peso de la decisión que estaba tomando le robaba el aire. «Me voy». Las palabras finalmente escaparon de sus labios. El rostro de Julia se congeló en una mueca de incredulidad. No podía comprender lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo, Daniel? ¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz quebrada, abrazando a los gemelos como si así pudiera protegerlos de la realidad que se le venía encima. Daniel no podía sostenerle la mirada. Sabía que no había vuelta atrás. «Mi madre, no puedo seguir con esto». Ella, las excusas se ahogaban en su garganta mientras buscaba la manera de suavizar el golpe. «¿Tu madre?». Julia se levantó lentamente, con los gemelos en brazos, tratando de mantener la calma, pero sus ojos ya brillaban con lágrimas. Sabía que Estela siempre había sido una sombra oscura en su relación, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. «¿Qué tiene que ver tu madre con esto?». Daniel intentó acercarse, pero el abismo que acababa de crear entre ambos parecía insalvable. «Dice que es lo mejor. Que estoy arruinando mi vida si sigo con ustedes», dijo, con la voz apenas audible, como si la culpa lo asfixiara. Julia lo miró, ahora con una mezcla de furia y dolor. No podía creer lo que oía.
Su esposo, el hombre con quien había decidido compartir su vida, ahora la abandonaba por las órdenes de una madre controladora. Daniel, por favor, son tus hijos, suplicó, con la voz rota, mientras abrazaba a los pequeños, como si quisiera protegerlos de la traición que estaba presenciando. Pero Daniel, incapaz de soportar la mirada de Julia, se giró hacia la puerta. Cada paso que daba alejándose de ella parecía romper algo dentro de sí. Sabía que estaba fallando no solo a Julia, sino a sus propios hijos. Pero el control de su madre sobre él era demasiado fuerte. Esa noche, cuando las luces de la calle lo envolvieron en la oscuridad, Daniel dejó atrás todo lo que una vez le dio sentido a su vida. El eco de las risas de sus hijos todavía resonaba en su mente, pero ya no había marcha atrás. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante en la casa de Julia. Lo que solía ser un hogar lleno de calidez y risas suaves, ahora estaba sumido en una oscuridad gélida. Julia permanecía sentada en la mecedora, con los ojos enrojecidos y el rostro hinchado por las lágrimas que no había dejado de derramar durante la noche. El lugar que una vez había sido su refugio, ahora era un espacio vacío, marcado por la ausencia de Daniel. Afuera, el mundo seguía girando, pero para Julia, todo se había detenido en el instante en que su esposo cruzó esa puerta, obedeciendo ciegamente a las órdenes de su madre. La traición había sido brutal y repentina. No solo había perdido a su compañero, sino también el futuro que ambos habían prometido construir juntos. Todo se había roto en un instante. Mientras acunaba a los gemelos, que dormían ajenos al dolor de su madre, Julia revivía una y otra vez las palabras de Daniel. No podía entender cómo el hombre que había jurado amarla, el padre de sus hijos, podía abandonarlos de esa manera. Estela siempre había sido una sombra amenazante en su relación, pero jamás pensó que tendría tanto poder sobre Daniel. Jamás imaginó que su esposo elegiría a su madre sobre ellos. La mañana avanzaba lentamente, pero para Julia, el tiempo no existía. Se sentía paralizada por el dolor. Cada rincón de la casa le recordaba a Daniel, a su risa, a las promesas de una vida juntos, a los momentos que compartieron antes de que todo se viniera abajo. Clara, su mejor amiga, llegó poco después del amanecer. Había recibido una llamada de Julia en medio de la noche, susurrada entre lágrimas, pero hasta ese momento no había comprendido del todo lo que había pasado. Al abrir la puerta y ver a Julia, destrozada y agotada, Clara supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. «Julia, ¿qué ha pasado?», preguntó, con una mezcla de preocupación y confusión en su voz. Clara dejó caer su bolso en el suelo y corrió hacia ella, inclinándose para abrazarla. Julia no podía encontrar las palabras, solo pudo soltar un susurro roto. «Se fue, Clara. Nos abandonó, por ella». Clara se quedó inmóvil por un segundo, procesando esas palabras, sintiendo la incredulidad y la rabia crecer dentro de ella. Sabía que Estela siempre había sido un problema, siempre había intentado manipular a Daniel, pero jamás pensó que lo lograría a tal nivel. No podía creer que un hombre pudiera dejar a su esposa y a sus propios hijos por los caprichos de su madre. «No», murmuró Clara, levantando la vista para ver la expresión vacía en el rostro de Julia. «Él no puede haber hecho eso, no puede ser tan cruel». Pero las lágrimas que corrían por el rostro de Julia confirmaban lo impensable. Clara la abrazó con fuerza, sin decir una palabra más. Sabía que no había consuelo suficiente para ese dolor. Pero también sabía que Julia necesitaría fuerza, no solo por ella misma, sino por sus hijos. Daniel podía haberlos abandonado, pero Julia no estaba sola. «Voy a quedarme contigo, no te preocupes por nada», dijo Clara suavemente, mientras acariciaba el cabello de Julia. «No vamos a dejar que esto te derrumbe». Pero aunque Clara intentaba mantenerse firme, no podía evitar que un odio silencioso creciera dentro de ella hacia Daniel y su madre. La crueldad de lo que habían hecho era inconcebible, y sabía que Julia no merecía todo ese sufrimiento. En otro lugar, Daniel estaba sentado en la amplia sala de la mansión de Estela, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que había hecho. La casa de su madre era lujosa, impecable, pero para él se sentía como una jaula dorada. Cada rincón estaba decorado con perfección, como todo en la vida de Estela, pero no había calidez, no había amor.
Estela, siempre elegante y fría, observaba a su hijo desde el otro lado de la mesa, satisfecha. Había conseguido lo que quería. Para ella, Julia y los niños solo eran una distracción, un obstáculo que debía eliminar para que Daniel pudiera seguir el camino que ella había trazado para él. Su expresión era calculada, controlada, mientras hablaba con la calma que siempre la caracterizaba. «Has tomado la decisión correcta, Daniel», dijo, sirviéndose una taza de té con elegancia. «Esa mujer y esos niños solo te estaban frenando. Ahora, podrás concentrarte en lo que realmente importa». Daniel no respondía. Su mente estaba sumida en un caos de emociones. Quería creer que lo que su madre decía era verdad, que había hecho lo correcto, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julia, lleno de dolor, y escuchaba las risas de sus hijos. «Madre, no sé si puedo», comenzó a decir, pero Estela lo interrumpió con una sonrisa glacial. «Tienes que ser fuerte, Daniel. A veces, las decisiones correctas son las más difíciles», dijo, posando su mano sobre la de él, como si sus palabras pudieran disipar la culpa que lo carcomía por dentro. Pero Daniel ya no estaba seguro de nada. Sabía que había roto algo irremediablemente. Y aunque quería complacer a su madre, una parte de él no podía olvidar lo que había dejado atrás. Mientras tanto, en la casa, Julia intentaba recomponerse. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella misma, sino por sus hijos. Pero el dolor del abandono seguía fresco, y la sombra de Estela todavía parecía envolverla, incluso a la distancia. Clara se quedó con ella, decidida a no dejarla enfrentar esto sola. Sabía que esta batalla apenas comenzaba, y que Julia necesitaría toda la fuerza que pudiera reunir para enfrentar lo que venía. Las semanas pasaron lentamente para Julia. Cada día se sentía como una batalla silenciosa contra el dolor que seguía carcomiéndola por dentro. Se despertaba antes del amanecer, alimentando a los gemelos, tratando de mantener una rutina que le diera algo de estabilidad. Pero en cada rincón de la casa, la ausencia de Daniel era un recordatorio constante de su traición. Clara se había convertido en un apoyo indispensable. No la había dejado sola ni un solo día, cuidando de los niños cuando Julia simplemente no podía más. Pero aunque la ayuda de Clara la mantenía a flote, Julia sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a la realidad de estar sola. Daniel no volvería, y cuanto más intentaba aferrarse a alguna esperanza de que recapacitara, más se daba cuenta de que ya no podía vivir esperando. Una tarde, mientras los niños dormían, Julia decidió salir de la casa. No lo había hecho en semanas, pues cada paso fuera de su hogar parecía demasiado pesado, pero sentía que si no lo hacía ahora, nunca encontraría la fuerza para avanzar. Con los gemelos en el cochecito, caminó hasta el parque que solían visitar en familia. El mismo lugar donde ella y Daniel habían compartido risas y sueños. A medida que sus pasos la llevaban más profundo en los recuerdos, un nudo de tristeza se formó en su pecho, pero esta vez no la paralizó. Algo en su interior había cambiado. A pesar de la tristeza, sentía una chispa de resiliencia que no había sentido antes. Mientras observaba a otras familias en el parque, Julia se dio cuenta de que ya no podía aferrarse a lo que una vez fue. El amor que había compartido con Daniel ahora solo existía en sus recuerdos. Lo que quedaba era la determinación de seguir adelante, de reconstruir una vida para sus hijos y para ella misma. Julia no sería una víctima de la decisión de Daniel. Era fuerte. Y aunque ese proceso sería largo y doloroso, sabía que no estaba sola. Clara estaba a su lado, y cada día que pasaba, sus hijos se convertían en su motivo para seguir luchando. Al mismo tiempo, en la opulenta casa de Estela, Daniel empezaba a experimentar el peso insoportable de la culpa. La vida que su madre había prometido no llenaba el vacío que ahora lo consumía. Las cenas lujosas y las conversaciones frías que mantenía con su madre solo resaltaban lo que había perdido. Cada noche, antes de dormir, su mente lo llevaba de vuelta al rostro de Julia, lleno de dolor cuando la dejó, y al sonido de las risas de sus hijos, que ahora le parecían un eco lejano. Intentaba distraerse con los planes que Estela trazaba para él, llenos de negocios y éxito, pero todo parecía sin sentido. Una tarde, mientras revisaba documentos de trabajo en la oficina de su madre, la televisión en la sala se encendió.
Era un programa de noticias local, mostrando historias de familias comunes, de vidas ordinarias. Daniel estaba a punto de ignorarlo, cuando la imagen de Julia apareció en la pantalla. Ella estaba en el parque, con los gemelos. Daniel se congeló. El mundo se detuvo por un momento. La cámara la mostraba jugando con los niños, pero lo que más lo impactó fue la expresión en su rostro. Julia no estaba destrozada, no estaba abatida como él había imaginado. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también había una fuerza que Daniel nunca había notado antes. Era como si, a pesar de todo lo que él le había hecho, ella estaba aprendiendo a reconstruirse. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La culpa lo golpeó como una ola, aplastándolo. Había dejado a su familia, había obedecido ciegamente a su madre, pero ahora se daba cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que cualquier éxito o fortuna. Estela, que también estaba en la sala, notó el cambio en su hijo. Observó la pantalla con desdén, ignorando a Julia y los niños como si no fueran más que un borrón insignificante en la vida de Daniel. Esa mujer te estaba arrastrando hacia abajo, dijo Estela, con su tono habitual de superioridad. Ahora puedes ver con claridad. Pero Daniel no sentía ninguna claridad. Al contrario, todo lo que había hecho, todo lo que su madre le había dicho, ahora le parecía vacío. Mientras miraba la televisión, una verdad amarga comenzó a asentarse en su mente: había cometido un error irreparable. No lo entiendes, madre, murmuró Daniel, apenas capaz de reconocer el sonido de su propia voz. ¿Entender qué?, replicó Estela, con una ceja levantada. Esa mujer nunca fue lo suficientemente buena para ti. Tú mereces más. Pero Daniel ya no podía escucharla. La imagen de Julia, fuerte y resistente, quedaba grabada en su mente. Ella estaba superando lo que él había hecho, mientras que él se hundía más en su propia culpa. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había dejado manipular tan fácilmente? Esa noche, mientras Estela cenaba tranquilamente, satisfecha de haber logrado mantener a su hijo bajo su control, Daniel no pudo comer ni un bocado. El peso de la culpa lo asfixiaba, y sabía que no podía seguir ignorándolo. Lo que había visto en la televisión había cambiado algo dentro de él, y aunque no sabía si había vuelta atrás, sabía que tenía que intentar hacer algo. De vuelta en su casa, Julia había regresado del parque, sintiéndose un poco más fuerte que el día anterior. Clara la esperaba en la cocina, preparando una taza de té. Cuando Julia entró con los gemelos, Clara la observó, notando el pequeño cambio en su expresión. Hoy fue mejor, ¿verdad?, preguntó Clara, con una sonrisa leve. Julia asintió. No era mucho, pero cada día se sentía un poco más capaz de seguir adelante. Lo será, respondió, con una determinación que, aunque silenciosa, era firme. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero ya no era la misma mujer rota que había sido cuando Daniel la dejó. Algo dentro de ella estaba despertando, una fuerza que no sabía que tenía. Los días continuaron su curso, pero para Daniel, el tiempo parecía haberse detenido. Las imágenes de Julia y los gemelos en la televisión seguían grabadas en su mente como una herida abierta que no podía ignorar. Estela, mientras tanto, mantenía su rutina imperturbable, segura de que había logrado deshacerse del problema que ella consideraba a Julia y los niños. Pero Daniel no podía sacudir la culpa que lo asfixiaba día y noche. El vacío en su vida no se llenaba con las comodidades de la casa de su madre, ni con los negocios que ella había preparado para él. En su interior, algo se había quebrado irrevocablemente. Una noche, mientras Estela organizaba una elegante cena en la mansión, rodeada de empresarios y amigos de la alta sociedad, Daniel se sentía fuera de lugar. Los murmullos de la conversación parecían distantes, casi irreales, como si no perteneciera a ese mundo. Los elogios que recibía por seguir los pasos de su madre, por ser un hombre de éxito, solo le causaban un malestar profundo. Daniel, querido, estás callado, dijo Estela en medio de la cena, su tono educado pero con un filo evidente. A ella no le gustaba que su hijo pareciera desconectado delante de sus invitados. Daniel levantó la vista, esforzándose por mantener la compostura,
pero por dentro sentía que la fachada que había construido empezaba a desmoronarse. Solo estoy cansado, madre. Nada más, respondió, pero en su voz había un cansancio mucho más profundo que el físico. Estela, satisfecha con la respuesta, volvió a la conversación con sus invitados, mientras Daniel se hundía más en sus pensamientos. Ya no podía seguir pretendiendo que estaba bien. El peso del abandono lo estaba aplastando, y sabía que la vida que estaba viviendo no era más que una mentira. Mientras tanto, en el pequeño hogar de Julia, la vida seguía, aunque no sin dificultades. Julia había aprendido a adaptarse a la ausencia de Daniel, pero las cicatrices que él había dejado aún eran profundas. Los gemelos eran su fuente de fortaleza, pero también el recordatorio constante de que estaban creciendo sin su padre. Cada día era un desafío, y aunque había momentos en los que Julia sentía que no podría seguir, encontraba consuelo en los pequeños logros cotidianos. El simple hecho de ver a sus hijos sonreír le daba la fuerza necesaria para levantarse cada mañana. Una tarde, mientras paseaba a los niños por el parque, Julia se cruzó con alguien inesperado, Mónica, una antigua amiga en común con Daniel. El rostro de Mónica reflejaba una mezcla de sorpresa y pena cuando vio a Julia con los gemelos. «Julia, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Mónica, acercándose con cautela. No sabía cómo abordar la delicada situación. Julia sonrió con cortesía, pero su corazón se aceleró. Sabía que la conversación inevitablemente giraría hacia Daniel. «Sí, ha sido un tiempo difícil», respondió Julia, tratando de mantener la calma. Mónica, sin saber cómo continuar, miró a los niños y luego de vuelta a Julia. «Escuché sobre lo que pasó, sobre Daniel», dijo finalmente, con la voz baja. «Lo siento mucho, Julia». Julia asintió, sintiendo una oleada de emociones que intentaba mantener bajo control. No quería hablar sobre Daniel, no quería recordar el dolor de su partida, pero al mismo tiempo, había algo en su interior que aún no podía dejar ir. Era difícil desprenderse del hombre que había amado, incluso después de todo el sufrimiento. «Fue su elección, Mónica», dijo finalmente, con una voz firme, aunque su corazón seguía pesando. Él decidió seguir los pasos de su madre, y nosotros seguimos adelante. Mónica observó a Julia, viendo en ella una fuerza que antes no había percibido. La mujer que tenía frente a ella no era la misma Julia de antes. Había cambiado, se había endurecido, pero no por maldad, sino por la necesidad de sobrevivir. «Si alguna vez necesitas algo, estoy aquí para ti», dijo Mónica, tocando suavemente el brazo de Julia. Julia agradeció el gesto, pero sabía que, al final, estaba sola en esta lucha. Daniel había tomado su decisión, y ahora, más que nunca, ella debía aferrarse a su nueva vida, por más difícil que fuera. Esa noche, Daniel no pudo soportar más la vida de apariencias que estaba llevando. Mientras todos en la mansión de su madre seguían riendo y charlando, él se levantó abruptamente de la mesa, dejando a los invitados y a Estela sorprendidos. «Daniel, ¿a dónde vas?», preguntó Estela, con una mirada afilada. Para ella, la falta de control en su hijo era inaceptable. Pero Daniel no respondió. Salió de la casa sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Necesitaba salir, necesitaba escapar de la jaula en la que se había metido. Con cada paso que daba, la culpa y el arrepentimiento crecían dentro de él como una tormenta. Caminó sin rumbo por las calles, su mente nublada por los recuerdos de Julia y sus hijos. La decisión de dejarlos había sido la peor de su vida, y ahora lo sabía con una certeza dolorosa. Había seguido ciegamente a su madre, pensando que lo hacía por el bien de su futuro, pero todo lo que había logrado era destruir su presente. De repente, se encontró frente a la pequeña casa donde había vivido con Julia. La casa que una vez había sido su hogar. Se quedó parado en la acera, mirando las luces encendidas en el interior. Su corazón estaba roto, pero más que eso, estaba lleno de remordimiento. Sabía que había perdido algo invaluable. Sabía que había roto lo que más le importaba en la vida. Pero ahora, parado frente a esa casa, Daniel se daba cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para corregir su error.
Los días pasaban y Daniel, cada vez más consumido por el remordimiento, seguía enfrentando la realidad de lo que había hecho. Estela, aunque astuta, comenzaba a notar las grietas en la determinación de su hijo, pero su frialdad la mantenía firme. Para ella, el control sobre Daniel era todo lo que importaba, y no iba a permitir que ninguna duda lo apartara del camino que ella había trazado. No puedes dejar que esa mujer te arrastre de vuelta a su miseria, Daniel, dijo una mañana mientras ambos tomaban el desayuno en la lujosa terraza de su mansión. La voz de Estela era gélida, casi indiferente. Has hecho lo correcto. A veces, las decisiones difíciles son las más importantes para nuestro futuro. Daniel escuchaba, pero algo dentro de él ya no resonaba con las palabras de su madre como antes. Había perdido la fe en lo que ella siempre le había dicho, en esa vida de éxito que le prometía a cambio de sacrificar su familia. La culpa lo devoraba cada vez que pensaba en Julia y en los gemelos. No podía escapar de la sombra de su traición. Madre, no sé si puedo seguir viviendo así, dijo de repente, con una voz que apenas reconocía. Estela lo miró con ojos fríos, sin expresar sorpresa. ¿Seguir viviendo como, Daniel?, preguntó, con una voz controlada, sabiendo que debía intervenir en el momento preciso para evitar que Daniel flaqueara. Lejos de ellos. De mis hijos. De Julia, las palabras salieron con dificultad, como si reconocerlo lo hiciera más real. Estela dejó su taza de té con calma, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desaprobación y calculadora manipulación. Tienes que ser fuerte. Esa mujer nunca fue suficiente para ti. Era una carga, y lo sabes. Si sigues pensando en ellos, jamás avanzarás. Pero Daniel ya no podía soportar esas palabras. Sabía que había cometido un error fatal. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarse en los negocios que su madre insistía en que debía atender, Daniel no pudo más. Su mente vagaba una y otra vez hacia Julia, hacia los momentos que compartieron antes de que todo se desmoronara. Su mente se llenaba de imágenes de sus hijos, a quienes había abandonado sin una sola explicación. Cada recuerdo lo aplastaba con más fuerza. Julia, por su parte, continuaba su lucha diaria por reconstruir su vida, aunque las cicatrices de la traición de Daniel seguían frescas. A pesar del dolor, había comenzado a encontrar una especie de paz en su nueva rutina. Sabía que, aunque su vida nunca volvería a ser la misma, podía salir adelante por sus hijos. Ellos eran su fortaleza. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena para los gemelos, su teléfono sonó. Era un número desconocido, lo que la hizo dudar antes de contestar. Finalmente, decidió responder, y lo que escuchó al otro lado la dejó sin aliento. Julia, soy yo, dijo la voz de Daniel, quebrada por la culpa. Julia quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No había oído la voz de Daniel desde el día en que él la había dejado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y tristeza inundando su ser. Daniel, murmuró, sin saber si quería gritarle o colgarle el teléfono de inmediato. Hubo un silencio tenso entre ambos, un abismo de dolor y resentimiento que parecía insalvable. No sé cómo decir esto, pero lo siento, Julia, dijo finalmente, con una voz débil, rota por el remordimiento. Sé que no hay excusas, pero he cometido el peor error de mi vida. Julia apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que el dolor volvía a surgir, más vivo que nunca. No quería escuchar las disculpas de Daniel, no después de todo lo que había soportado. ¿Crees que lo siento, va a arreglar algo?, respondió finalmente, con una voz tensa, conteniendo las lágrimas. Nos dejaste. A mí, a tus hijos. Nos abandonaste por tu madre. ¿Y ahora vienes a pedir perdón? Daniel se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que Julia tenía razón, que lo que había hecho era imperdonable, pero aún así, no podía evitar tratar de enmendar lo que quedaba de su relación. Julia, no quiero perderte a ti ni a los niños, continuó, con la voz temblorosa. Me equivoqué al seguir a mi madre. Me doy cuenta ahora, pero... Julia lo interrumpió antes de que pudiera terminar.
Es demasiado tarde, Daniel. Ya tomaste tu decisión. Nos dejaste cuando más te necesitábamos, ¿y ahora pretendes volver como si nada? Las palabras salían de ella con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. Daniel sabía que estaba perdido. El abismo entre ellos era demasiado grande ahora, pero no podía aceptar que todo estaba destruido. Quería luchar por su familia, pero no sabía si Julia lo dejaría intentarlo. Por favor, solo quiero verte. Quiero hablar. Daniel rogaba, pero Julia ya no era la mujer sumisa que había conocido. No hay nada más que decir, Daniel, respondió ella, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Nosotros seguimos adelante. Tú deberías hacer lo mismo. Antes de que Daniel pudiera decir algo más, Julia colgó el teléfono, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Las lágrimas que había retenido comenzaron a caer lentamente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Daniel ya no tenía poder sobre ella. Ya no tenía control sobre su vida. Esa noche, Daniel se quedó solo en su habitación, mirando el teléfono con la línea muerta. Había perdido lo que más importaba en su vida y, aunque había intentado corregir su error, sabía que Julia tenía razón, era demasiado tarde. Por primera vez en su vida, Daniel se dio cuenta de que había seguido a su madre como un niño perdido, sin pensar por sí mismo, sin luchar por lo que realmente importaba. Y ahora, estaba solo. Mientras tanto, en su pequeño hogar, Julia acariciaba a sus hijos mientras dormían, sintiendo una extraña paz en su interior. Sabía que lo peor ya había pasado. Sabía que, aunque el camino por delante sería difícil, ya no estaba bajo la sombra de Daniel ni de Estela. Había recuperado el control de su vida. Los días después de aquella llamada parecían distintos para Julia. A pesar de la confrontación con Daniel, algo en su interior había cambiado. Había sentido una liberación, un corte definitivo con el pasado que la había atado tanto tiempo a un hombre que no supo valorarla. Ahora, su enfoque estaba únicamente en sus hijos y en reconstruir su vida. Clara, como siempre, estaba a su lado. Su amiga había sido un pilar inquebrantable durante todo el proceso, apoyándola cuando más lo necesitaba. Aquella mañana, mientras los gemelos jugaban en el pequeño jardín, Clara y Julia conversaban sobre lo que vendría a continuación. Has sido tan fuerte, Julia. No sé cómo lo haces, dijo Clara, con admiración en su voz. Julia suspiró, mirando a los niños mientras corrían entre las flores. La lucha había sido dura, y no estaba ni cerca de haber terminado, pero ya no se sentía como la misma mujer que había sido abandonada. Algo dentro de ella había cambiado, se había endurecido, pero también había encontrado una fuerza desconocida que la sostenía. No fue fácil. Y aún no lo es, respondió, con sinceridad. Pero lo más difícil ya pasó. Ahora sé que puedo seguir adelante sin él. Clara la observaba en silencio. Sabía que Julia estaba diciendo la verdad. Daniel ya no tenía poder sobre ella. La Julia que tenía delante era una mujer renovada, alguien que había encontrado el valor en medio del caos, y esa transformación era palpable. Lo que hiciste, colgándole el teléfono, continuó Clara. No muchas personas habrían tenido esa fuerza. Dejar ir algo que te importó tanto. Julia sonrió, aunque la sonrisa estaba cargada de nostalgia. Tienes razón. Fue difícil. Pero también me di cuenta de que lo que más importaba era salvarme a mí misma. Y salvar a mis hijos. Las dos amigas se quedaron en silencio por un momento, observando a los gemelos, que reían despreocupados. Julia sabía que los próximos pasos serían los más difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las herramientas emocionales para enfrentarlos. Mientras tanto, Daniel seguía sumido en una tormenta interna. Había tocado fondo, y lo sabía. La casa de su madre, que una vez había representado comodidad y éxito, ahora le parecía un lugar frío y vacío. Estela seguía firme, convencida de que su hijo debía olvidarse de Julia y seguir adelante con la vida que ella había diseñado para él. Pero Daniel ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Una tarde,
mientras caminaba por el largo pasillo de la mansión, vio a Estela sentada en su escritorio, revisando documentos financieros con su precisión habitual. Daniel se detuvo en la puerta, observándola por un momento. Ella era la razón por la que había perdido todo, y aunque siempre había sentido una especie de obligación hacia su madre, ahora esa lealtad ciega le parecía absurda. «Madre, tenemos que hablar», dijo, con una firmeza en su voz que no había mostrado antes. Estela levantó la vista de sus papeles, sorprendida por el tono de su hijo. Nunca lo había visto tan decidido, y eso le molestaba. «¿Sobre qué quieres hablar, Daniel?», preguntó, con frialdad, como si no hubiera espacio para la discusión. Daniel dio un paso hacia ella, respirando hondo. «Sobre todo lo que ha pasado. Sobre lo que me has hecho hacer». Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero no se detuvo. «Seguí tus órdenes, madre. Te escuché y dejé a mi familia. Y ahora me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida». Los ojos de Estela se endurecieron. No estaba acostumbrada a que su hijo la cuestionara. Siempre había tenido el control absoluto sobre él. «Lo que hice, lo hice por tu bien», respondió, levantándose de su silla con un aire de superioridad. «Esa mujer no era adecuada para ti. Te estaba hundiendo. Y lo sabes». Daniel la miró, sintiendo como la ira y la frustración que había contenido durante tanto tiempo comenzaban a desbordarse. «No, madre. No lo sé. Y creo que nunca lo supe», respondió, dando un paso más cerca. «Me manipulaste, me hiciste creer que lo que estabas haciendo era por mi bien. Pero lo único que lograste fue destruir mi vida». Estela intentó mantener la compostura, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba perdiendo el control sobre Daniel. «Daniel, escúchame», dijo, con una voz que intentaba sonar calmada. «Todo esto es temporal. Con el tiempo, te darás cuenta de que lo que hicimos fue lo mejor. Todavía tienes un futuro brillante por delante». Daniel negó con la cabeza, sintiendo una claridad que nunca había experimentado antes. «Ya no me importa ese futuro, madre. Me importa lo que perdí», respondió. «Me importa lo que dejé atrás. A Julia. A mis hijos». El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Estela se quedó inmóvil, incapaz de procesar el hecho de que su control sobre su hijo se estaba desvaneciendo. «Daniel, si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás», dijo, en un último intento de retenerlo. Daniel la miró por última vez, con una mezcla de tristeza y resolución. «No necesito volver», respondió, y sin decir más, dio media vuelta y salió de la mansión. Mientras Daniel se alejaba de la opulencia y las mentiras que habían marcado su vida en la casa de su madre, Julia enfrentaba un nuevo desafío. Aunque había logrado mantenerse firme frente a Daniel, sabía que aún quedaba una parte de su vida que debía resolver. La sombra de Estela seguía siendo una presencia en su mente, y aunque Daniel había intentado pedir perdón, ella sabía que las cicatrices de su traición no desaparecerían tan fácilmente. Unos días después, mientras Julia estaba en casa, escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, encontró una carta. No había remitente, pero al abrirla y leerla, supo inmediatamente de quién provenía. Era de Estela. Las palabras de la carta estaban llenas de frialdad y calculada manipulación. Estela intentaba advertirle que, aunque Daniel había intentado regresar a ella, su futuro nunca estaría con Julia. Le decía que Daniel pertenecía a un mundo de éxito y riqueza, y que volver con él solo significaría hundirse una vez más. Julia cerró los ojos, sintiendo cómo el enojo crecía dentro de ella. Estela había intentado manipular a Daniel, y ahora intentaba hacer lo mismo con ella. Pero Julia ya no era la mujer tímida y asustada que Estela había subestimado. Ya no estaba dispuesta a dejar que nadie controlara su vida. Con un gesto decidido, rompió la carta en pedazos y la tiró a la basura. Era la última vez que el veneno de Estela entraba en su vida. Daniel no había vuelto a la casa de su madre desde el día en que la confrontó. Se sentía libre, pero esa libertad traía consigo una nueva carga, el peso de su propio arrepentimiento. Estela, a pesar de su último intento de manipulación, había sido apartada de su vida.
Pero esa victoria no tenía sabor dulce. Daniel había perdido a su familia, y aunque había cortado los lazos con quien lo controlaba, se enfrentaba ahora a un vacío aún más profundo. Pasaba las noches en un pequeño apartamento que alquiló en la ciudad. Las paredes eran frías, el espacio desprovisto de vida, una metáfora de lo que se había convertido su existencia. Intentaba concentrarse en el trabajo, en los proyectos que su madre había dejado pendientes, pero nada lograba aliviar el dolor que sentía. Su mente siempre volvía a Julia, a los gemelos, a la vida que dejó atrás. Una tarde, mientras miraba por la ventana hacia la calle, Daniel tomó una decisión. Ya no podía seguir viviendo con las sombras del pasado persiguiéndolo. Había cometido un error, uno que quizás nunca podría reparar, pero sabía que tenía que intentarlo. No por él, sino por sus hijos. Se levantó del sofá y tomó las llaves. No sabía si Julia lo escucharía, no sabía si tendría una segunda oportunidad, pero no podía seguir sin hacer algo. Era ahora o nunca. Mientras tanto, en su hogar, Julia había encontrado un nuevo ritmo en su vida. Los gemelos eran su alegría diaria, y aunque el recuerdo de Daniel aún estaba presente en su mente, había aprendido a no depender de él. Las cicatrices emocionales de su traición aún no habían sanado completamente, pero Julia había comenzado a aceptarlas como parte de su pasado, no como el centro de su presente. Sin embargo, aunque Julia estaba reconstruyendo su vida, había momentos en que la duda la asaltaba. Las palabras de Estela, frías y llenas de veneno, seguían resonando en su mente. Sabía que esa mujer siempre intentaría destruir lo que ella intentaba reconstruir. Pero Julia también había aprendido a ser más fuerte. La nueva versión de sí misma no se rendiría fácilmente. Esa tarde, mientras preparaba la cena, su mente vagaba. Recordaba el día en que Daniel la había dejado, cómo había sido destruida por dentro. Había llorado en silencio durante tantas noches, sin que nadie lo supiera, porque no podía permitirse ser débil frente a sus hijos. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, se daba cuenta de que había sobrevivido. Más que eso, había crecido. Daniel condujo hasta la casa donde había vivido con Julia. La pequeña vivienda que antes había sido su hogar ahora le parecía más distante, más lejana. Se estacionó frente a la casa, observándola desde el auto por largos minutos, preguntándose si tenía el derecho de llamar a la puerta, si después de todo lo que había hecho, merecía siquiera que Julia lo escuchara. El miedo lo invadía. Sabía que había destrozado la confianza de la única persona que realmente lo había amado. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, pero esta vez no las escuchaba con la misma claridad. Su control sobre él había desaparecido. Tomando una profunda bocanada de aire, salió del auto y caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, cargado con el peso de su culpa y el temor al rechazo. Cuando finalmente llegó a la puerta, dudó por un momento antes de tocar. Al otro lado, Julia sintió el golpe suave en la puerta. Se tensó. No esperaba visitas, y por alguna razón, una sensación extraña se apoderó de ella. Caminó lentamente hacia la entrada, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con los de Daniel. Hubo un largo silencio. Ambos se miraron, pero las palabras no llegaban. El tiempo entre ellos parecía haberse congelado, como si el pasado se interpusiera entre lo que querían decirse. Julia, comenzó Daniel, pero su voz temblaba. No sabía por dónde empezar. Julia lo miraba con una mezcla de sorpresa y cautela. No esperaba volver a ver a Daniel tan pronto, no después de todo lo que había pasado. Su primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo la detuvo. No era el mismo hombre que había salido de su vida semanas atrás. Algo en él había cambiado, y aunque no podía definirlo con precisión, lo sentía. ¿Qué haces aquí, Daniel?, preguntó finalmente, con la voz calmada pero firme. Daniel bajó la mirada, sintiendo el peso de su propia vergüenza. Vine a hablar contigo, a pedir perdón, dijo, sin levantar los ojos. Sé que lo que hice está mal, y sé que no merezco ni siquiera que me escuches, pero no puedo seguir viviendo sin intentar arreglar esto. Julia lo observó en silencio. Las palabras de Daniel llegaban tarde, pero aún así,
algo en su tono era sincero. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también sentía su propio dolor aún presente. Lo que hiciste, no se arregla con una disculpa, Daniel, respondió, con frialdad en su voz, pero sin ira. Nos dejaste. A mí. A tus hijos. Nos abandonaste por tu madre, por las promesas de una vida que nunca fue real. Daniel asintió, sin atreverse a contradecirla. Lo sé, murmuró, sintiendo como cada palabra de Julia golpeaba su conciencia. No espero que me perdones, pero tenía que intentarlo. No puedo seguir sin saber si hay alguna posibilidad de hacer las cosas bien. Julia lo miraba, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Lo había amado tanto, y al mismo tiempo, lo había odiado por lo que les hizo. Pero ahora, al verlo tan vulnerable, se daba cuenta de que Daniel también había sido una víctima del control de Estela. Aunque eso no justificaba su traición, él también había sido manipulado. No sé si puedo perdonarte, Daniel, dijo finalmente, con honestidad. No después de lo que pasó. No después de todo lo que sufrí. Pero, no quiero que nuestros hijos crezcan odiando a su padre. Merecen saber quién eres, y si estás dispuesto a luchar por ellos, tal vez haya una manera de seguir adelante. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Había esperado el rechazo total, pero las palabras de Julia le dieron una pequeña chispa de esperanza. Haré lo que sea por demostrarte que cambié, dijo, con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Por ti. Por ellos. Después de la intensa conversación en la puerta, Julia dejó que Daniel entrara en la casa. No era una decisión fácil, pero había algo dentro de ella que necesitaba entender si Daniel realmente había cambiado. A pesar de todo el dolor que él le había causado, no podía negar que el vínculo entre ellos aún existía, aunque ahora estaba enterrado bajo capas de resentimiento y decepción. Los dos se sentaron en la sala de estar, rodeados de los recuerdos de la vida que una vez compartieron. El ambiente estaba tenso, cargado de emociones no dichas. Daniel sentía el peso de la situación sobre sus hombros, sabiendo que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de su vida para siempre. No sé cómo empezar, dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio. He estado viviendo en una niebla desde que me fui. Y cada día me di cuenta de que me estaba alejando de lo más importante en mi vida. Julia lo miraba en silencio. Sabía que Daniel estaba siendo sincero, pero las cicatrices de su abandono eran profundas. Ella había sido fuerte durante todo este tiempo, había aprendido a vivir sin él. No podía permitirse ser vulnerable otra vez. Daniel, ¿de verdad entiendes lo que hiciste? Preguntó Julia, con una voz firme, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Nos abandonaste. A mí, a tus hijos. Nos dejaste sin una explicación, sin una palabra. Solo te fuiste, y lo hiciste porque tu madre te lo pidió. ¿Qué te hace pensar que podríamos confiar en ti otra vez? Daniel bajó la cabeza, avergonzado. Sabía que Julia tenía razón. Había seguido ciegamente a Estela, permitiendo que su madre lo manipulara como siempre lo había hecho. Había dejado que el control de su madre dictara su vida, destruyendo todo lo que realmente importaba. Tienes razón, Julia. No sé cómo puedes confiar en mí de nuevo, admitió, con una honestidad que lo desgarraba por dentro. No puedo cambiar lo que hice, pero lo que sí puedo hacer es demostrarte que ya no soy el mismo hombre que te dejó. Julia lo observaba, intentando procesar sus palabras. Sabía que Daniel estaba cambiando, pero también sabía que el perdón no sería algo inmediato. Había pasado demasiado tiempo construyendo una vida nueva, una vida sin él. No podía simplemente retroceder y permitir que Daniel volviera a entrar en sus vidas sin más. No es tan simple, Daniel, respondió, con la voz más suave. Hay tantas cosas rotas entre nosotros. No es solo lo que me hiciste a mí. Es lo que hiciste a nuestros hijos. Ellos no te conocen realmente. Han crecido sin ti. ¿Cómo esperas reconstruir algo después de tanto daño? El dolor en las palabras de Julia era innegable, y Daniel sentía como cada una de esas frases lo hería profundamente.
Había destruido lo que más amaba, y ahora se enfrentaba al resultado de sus decisiones. Pero, a pesar de todo, Daniel estaba decidido a luchar. Ya no podía permitir que la culpa lo paralizara. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para reconstruir lo que perdí, dijo Daniel, con los ojos llenos de determinación. No espero que me perdones de inmediato, ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quiero una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que puedo ser el padre que nuestros hijos merecen. El silencio cayó nuevamente sobre la sala. Julia sabía que sus hijos merecían tener a su padre en sus vidas, pero también sabía que ellos ya habían sufrido demasiado. No podía permitir que Daniel volviera solo para que todo se desmoronara nuevamente. Había una parte de ella que quería creer en él, pero también había una parte que seguía llena de temor. Te daré una oportunidad, Daniel, dijo finalmente, con cautela en su voz. Pero no por mí. Lo hago por nuestros hijos. Ellos merecen conocerte, merecen saber quién es su padre. Pero quiero que entiendas algo, asterisco asterisco. Daniel la miró, esperando con ansias lo que diría. Si vuelves a herirlos, si vuelves a desaparecer o a dejarlos de lado, será la última vez que te permitan estar en sus vidas. La voz de Julia era firme, segura de su decisión. No puedo arriesgarme de nuevo. No puedo arriesgarlos a ellos. Daniel asintió, sintiendo el peso de la advertencia de Julia. Lo entiendo, Julia, respondió, con la voz rota pero llena de convicción. Te lo prometo. No los decepcionaré otra vez. Después de esa conversación, las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños pasos hacia una nueva realidad. Daniel comenzó a visitar a los gemelos regularmente, reconstruyendo lentamente una relación con ellos. Los niños al principio estaban cautelosos, apenas lo recordaban, pero con el tiempo comenzaron a abrirse. Julia, por su parte, observaba con cautela el progreso de Daniel. Sabía que él estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero también sabía que el proceso de sanación sería largo. Había perdido la confianza en él y no podía permitir que sus emociones la cegaran. Un día, mientras Daniel jugaba con los gemelos en el parque, Julia lo observaba desde una banca cercana. Clara estaba a su lado, viendo cómo todo parecía estar cambiando poco a poco. ¿Y cómo te sientes con todo esto?, preguntó Clara, mientras miraba a Daniel con los niños. Julia suspiró, cruzando los brazos frente a su pecho. No lo sé, Clara. Parte de mí quiere creer que ha cambiado. Que realmente está haciendo esto por los niños y no por él mismo. Pero, otra parte de mí sigue esperando que todo se derrumbe de nuevo. Clara asintió. Sabía lo difícil que había sido para Julia reconstruir su vida después de lo que Daniel le hizo. Pero también podía ver que había algo diferente en él, algo más sincero. Creo que lo importante ahora es que estás poniendo a los niños primero, dijo Clara. Es natural que sigas siendo cautelosa, Julia. Pero también creo que deberías permitirte ver el cambio que está intentando hacer. Julia no respondió de inmediato. Sabía que Clara tenía razón, pero aún así, su corazón estaba dividido. El dolor del pasado seguía ahí, y aunque Daniel estaba tratando de reconstruir lo que una vez destruyó, ella no podía evitar preguntarse si alguna vez podría confiar plenamente en él otra vez. Por la noche, después de poner a los gemelos a dormir, Daniel se despidió de Julia en la puerta. Había sido un día bueno, uno lleno de pequeños avances. Los niños estaban comenzando a confiar en él, y eso le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Antes de irse, Daniel se detuvo en la puerta, con las manos en los bolsillos. Gracias, Julia, dijo, con una voz suave. Gracias por darme esta oportunidad. No te defraudaré. Julia lo miró por un momento, intentando leer las emociones en su rostro. Sabía que Daniel estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino por delante sería largo. Es por los niños, Daniel, respondió ella, con una pequeña sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Hazlo por ellos. Daniel asintió antes de salir al frío de la noche. Julia cerró la puerta y se quedó en silencio por un momento, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su interior.
Sabía que había hecho lo correcto, que sus hijos merecían conocer a su padre, pero aún no podía evitar la sensación de incertidumbre que rondaba su mente. Los días se convertían en semanas, y las visitas de Daniel se hicieron más constantes. Poco a poco, los gemelos se acostumbraban a su presencia, y aunque no entendían completamente lo que había sucedido entre sus padres, comenzaban a disfrutar del tiempo que pasaban con él. Daniel se esforzaba por ser el padre que nunca había sido, intentando llenar los vacíos que había dejado en sus vidas. Por otro lado, Julia seguía siendo cautelosa. Aunque veía que Daniel realmente estaba tratando de cambiar, aún no podía evitar sentir que el peso del pasado seguía presente. La traición y el dolor que él le había causado no desaparecían tan fácilmente. Cada vez que lo veía jugar con los niños, una pequeña voz en su mente le recordaba el hombre que la había dejado por obedecer ciegamente a su madre. ¿Qué le aseguraba que esta vez sería diferente? Una tarde, mientras Daniel jugaba con los gemelos en el jardín, Julia observaba desde la ventana, perdida en sus pensamientos. Clara llegó a visitarla, como lo hacía a menudo, y al ver la escena, notó la expresión reflexiva en el rostro de su amiga. «Veo que las cosas están yendo bien», dijo Clara, sentándose junto a Julia en la mesa de la cocina. «Daniel parece estar haciendo un buen trabajo con los niños». Julia asintió lentamente, aunque su rostro seguía mostrando una mezcla de emociones. «Sí, lo está intentando, y los niños parecen estar más felices. Pero todavía hay algo en mí que no puedo superar, Clara». Clara frunció el ceño, escuchando atentamente. «¿Qué es lo que te preocupa?». Julia suspiró, jugando nerviosamente con una taza vacía entre sus manos. «Es que, siento que lo estoy dejando entrar nuevamente en nuestras vidas, pero no sé si puedo confiar en él completamente. Sigo esperando que, en algún momento, todo se desmorone otra vez. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en cómo nos abandonó cuando más lo necesitábamos». Clara comprendía el dilema de Julia. Sabía que, aunque Daniel estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar, el dolor del pasado seguía presente. «Es normal que sientas eso, Julia. Pasaste por mucho. Pero también tienes que preguntarte si estás lista para dejar que ese dolor controle el resto de tu vida. Daniel está haciendo lo que puede, y se nota que ha cambiado. Pero al final, solo tú puedes decidir si quieres arriesgarte de nuevo». Julia asintió, aunque sabía que no era una decisión fácil. Abrir su corazón a Daniel nuevamente significaría arriesgarse a otra traición, y no sabía si tenía la fortaleza para soportar otro golpe emocional. Sin embargo, también sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo indefinidamente. Sus hijos merecían algo más que una madre siempre a la defensiva. Esa noche, después de poner a los niños a dormir, Daniel se quedó un rato más en la casa, ayudando a Julia a recoger los juguetes esparcidos por el salón. Había una extraña tensión en el aire, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de ser discutido. Cuando terminaron, Daniel se acercó a la puerta, pero antes de irse, se giró hacia Julia, con una expresión seria en su rostro. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó con suavidad, pero con una determinación en su voz que hizo que Julia supiera que aquello no sería una simple conversación. Julia asintió, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. Ambos se sentaron en el sofá, uno frente al otro, mientras el silencio envolvía la habitación. «Sé que te estoy pidiendo mucho», comenzó Daniel, su voz baja pero clara. «Sé que te fallé de la peor manera posible. Y sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo por los niños, sino por ti también». Julia lo miraba, intentando leer la sinceridad en sus ojos. Había una parte de ella que quería creerle, pero también había una parte que seguía protegiéndose. «Daniel, no quiero que me malinterpretes», respondió, con la voz controlada pero llena de emoción. «Estoy feliz de que estés haciendo un esfuerzo por estar en la vida de los niños, y quiero que eso continúe. Ellos te necesitan. Pero yo, no sé si puedo volver a confiar en ti de la misma manera. No después de todo lo que pasó». El dolor en las palabras de Julia era palpable, y Daniel lo sentía como una daga en el corazón.
Pero sabía que ella tenía razón. Había destruido algo irreemplazable entre ellos, y no podía esperar que todo se arreglara solo con palabras. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato, dijo Daniel, con la voz temblorosa pero sincera. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Sé que te hice daño, y nunca dejaré de arrepentirme por eso. Pero quiero demostrarte que he cambiado. Quiero que veas que estoy aquí para quedarme, para luchar por nuestra familia. Julia lo escuchaba, y aunque sabía que sus palabras eran sinceras, el miedo seguía presente en su interior. No podía olvidar lo que había pasado, pero tampoco podía negar que algo en él realmente había cambiado. Daniel, no sé si alguna vez podré olvidar lo que hiciste, admitió Julia, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Pero tampoco sé si estoy lista para dejarte ir completamente. Hay algo en mí que aún te quiere en nuestras vidas. Las palabras sorprendieron a Daniel, quien había temido que Julia nunca más le permitiría acercarse emocionalmente. Sus ojos también se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que, a pesar de todo, aún había una pequeña esperanza entre ellos. Te prometo que no volveré a fallarte, dijo Daniel, con la voz cargada de emoción. No volveré a hacer lo que hice. Esta vez, quiero que construyamos algo juntos, sin mentiras, sin manipulaciones. El silencio cayó sobre la sala nuevamente, pero esta vez no era un silencio lleno de tensión, sino uno lleno de posibilidades. Julia sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir aferrándose al dolor del pasado indefinidamente. Quizás había espacio para un nuevo comienzo, aunque tendría que ser construido con cuidado, paso a paso. Veremos cómo van las cosas, respondió finalmente Julia, con una pequeña sonrisa que, esta vez, sí llegaba a sus ojos. No estoy lista para perdonarte del todo, Daniel. Pero, tal vez podamos intentarlo. Esa noche, Daniel salió de la casa con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Sabía que el camino por delante sería largo, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la reconciliación. Julia no había cerrado completamente la puerta, y eso era más de lo que había esperado. Julia, por su parte, se quedó en la casa, observando la oscuridad desde la ventana. Sabía que las heridas del pasado no se curarían de un día para otro, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Los días después de aquella conversación fueron un periodo de incertidumbre para Julia. Aunque había dado una pequeña oportunidad a Daniel, su corazón seguía dividido entre el miedo al dolor del pasado y la esperanza de que esta vez todo fuera diferente. Los gemelos ya se habían acostumbrado a la presencia de su padre y mostraban una alegría renovada cada vez que él estaba cerca. Daniel, por su parte, no dejaba de demostrar su compromiso. Cada día que pasaba, era más constante, más presente y más atento. Sin embargo, Julia sabía que no podía basar su decisión final únicamente en lo que veía en el día a día. Su corazón aún luchaba por aceptar el cambio de Daniel, y cada vez que lo miraba, la herida de la traición volvía a sangrar un poco. Aún así, algo en su interior la empujaba a seguir adelante, a darle una oportunidad a una vida en la que pudieran estar juntos nuevamente. Pero, ¿sería eso lo correcto? Una tarde, mientras observaba a Daniel jugar con los gemelos en el parque, Clara se le acercó, como siempre, para darle el apoyo que necesitaba. Has estado callada los últimos días, Julia, dijo Clara, con una mirada comprensiva. ¿Qué pasa por tu mente? Julia suspiró, su mirada fija en Daniel mientras él ayudaba a los niños a subirse a un columpio. No lo sé, Clara. Hay momentos en que pienso que tal vez podríamos intentarlo, que tal vez Daniel realmente ha cambiado. Pero luego me invade ese miedo, esa inseguridad. Clara asintió. Sabía cuánto había sufrido su amiga, y aunque veía el esfuerzo genuino de Daniel, también entendía que el miedo de Julia no desaparecería de un día para otro. Es normal sentir eso. No puedes borrar lo que pasó, y tampoco deberías ignorarlo. Pero la pregunta es, ¿crees que vale la pena intentarlo? Julia se quedó en silencio, las palabras de Clara resonando en su mente. Era la gran pregunta, el dilema central, ¿valía la pena arriesgarse de nuevo? No lo sé, respondió finalmente, con la voz quebrada.
No quiero volver a lastimarme, pero al mismo tiempo, no quiero cerrar la puerta si realmente ha cambiado. Clara la miró con ternura y puso una mano en su hombro. Solo tú puedes saber la respuesta, Julia. Y sea cual sea, debes estar segura de que lo haces por ti, no por él, no por los niños. Tú también importas. Las palabras de Clara hicieron eco en su interior, y Julia comprendió que debía tomarse más tiempo para reflexionar. No podía apresurarse en su decisión, porque lo que estaba en juego no era solo su corazón, sino también el bienestar de sus hijos. Esa noche, después de que Daniel se fuera, Julia se quedó despierta hasta tarde, sentada en la cocina con una taza de té en las manos. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, luchando por encontrar claridad. No podía ignorar el cambio en Daniel, pero tampoco podía ignorar el dolor que aún sentía. Finalmente, tomó una decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, cuando Daniel llegó para su visita habitual, Julia lo recibió en la puerta, con una expresión que él no pudo descifrar de inmediato. Algo en el aire había cambiado, y Daniel lo sintió. ¿Podemos hablar antes de que veas a los niños?, preguntó Julia, con la voz suave pero firme. Daniel asintió, nervioso por lo que estaba a punto de escuchar. Se sentaron en la sala, la misma donde tantas veces habían tenido conversaciones difíciles en las últimas semanas. Julia tomó un respiro profundo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando mucho en todo esto, comenzó Julia, con los ojos fijos en él. En lo que ha pasado, en lo que ha cambiado, y en lo que quiero para mí y para los niños. Daniel la escuchaba atentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Sabía que este momento era crucial, y aunque había hecho todo lo posible por demostrar su cambio, no sabía si sería suficiente. Tú has cambiado, Daniel. Lo sé. Lo veo en cómo interactúas con los niños, en cómo te esfuerzas por estar presente, continuó Julia, con la voz más suave ahora. Y aprecio eso más de lo que puedes imaginar. Daniel sintió una pequeña chispa de esperanza al escuchar esas palabras, pero Julia aún no había terminado. Pero también sé que aún no estoy lista para olvidar lo que pasó. Aún me duele. Aún tengo miedo de que todo vuelva a derrumbarse. Daniel bajó la mirada, sintiendo la pesadez de sus palabras. Sabía que había causado un daño irreparable, y aunque había intentado enmendarlo, el pasado no podía ser borrado. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó, con un nudo en la garganta, temiendo lo peor. Julia lo miró con ternura, pero también con una firmeza que Daniel no había visto antes. Significa que no estoy lista para volver contigo, dijo, con la voz tranquila, pero decidida. Pero quiero que sigas siendo parte de la vida de nuestros hijos. Ellos te necesitan, y tú has demostrado que puedes ser un buen padre. Daniel sintió el golpe de la verdad, pero al mismo tiempo, había un pequeño alivio en saber que no todo estaba perdido. Entonces, ¿no hay esperanza para nosotros?, preguntó, con la voz rota. Julia lo miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y comprensión. No lo sé, Daniel. No sé qué traerá el futuro. Pero ahora mismo, necesito seguir sanando. Necesito enfocarme en mí misma y en los niños. Daniel asintió, aceptando su decisión con el corazón pesado, pero entendiendo que forzar algo no sería justo para ninguno de los dos. Lo entiendo, dijo, con la voz suave. Y haré todo lo que pueda por ser el padre que nuestros hijos merecen. No voy a fallarles. Julia sonrió ligeramente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque aún doliera. Sabía que su camino no estaba completamente cerrado, pero también sabía que, por ahora, tenía que seguir adelante sola. Eso es todo lo que quiero, Daniel, respondió, con una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Que no les falles. Esa noche, después de que Daniel se fue, Julia se sentó sola en el sofá, mirando las fotos de sus hijos en la pared. Había sido un viaje largo y doloroso, pero finalmente sentía que había tomado el control de su vida nuevamente. Había recuperado su voz, su fuerza, y aunque no sabía qué deparaba el futuro, sabía que estaba lista para enfrentarlo. Daniel,
por su parte, manejaba de vuelta a su apartamento, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que no había conseguido todo lo que deseaba, pero también sabía que había recuperado algo aún más importante, el respeto y el amor de sus hijos. Y eso era suficiente, por ahora. No olvides comentar abajo cuál fue la parte de esta historia que más te emocionó. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te impactó la historia de Elena, haz clic en el video que aparece en la pantalla para ver nuestra próxima historia, llena de giros inesperados y emociones intensas. No te la puedes perder.